Hola amigos de Gabel Pop, soy Sofía Humala. Recientemente estuve hablando con Eduardo Ganosa y estuvimos charlando sobre mi carrera actoral, tanto en Perú como mi paso reciente por Argentina. Estuvimos hablando también sobre lo que fue protagonizar Cielo Oscuro, la película de Joel Calero, junto a Lucho Cáceres, lo que fue meternos en la piel de esos personajes, en esa historia. También hemos estado hablando sobre los posibles escenarios post pandemia, sobre las artes escénicas, cómo imaginamos que va a ser, suponemos. Así que pueden escuchar la entrevista en el podcast de Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast. Estaremos encantados de que puedan escuchar toda la entrevista. Y tienen mi Instagram, @SofíaHumala, para cualquier comentario, pregunta que quieran hacerme y estaré gustosa en responderles. Muchas gracias. Muy buenas a todos oyentes de Gabo Pop, soy Eduardo Ganosa y estamos hoy con mi compatriota Sofía Humala, una actriz de teatro y cine que radicó hace algunos años en la Argentina. Ella también fue protagonista de la película Cielo Oscuro en el año 2012 y hoy está conectada con nosotros para hablar sobre su carrera en la actuación, su participación en aquella película y los futuros proyectos que tenga para este 2021. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Hola Eduardo, mucho gusto. Estoy acá muy contenta de estar contigo conversando. Sí, hoy nos hemos conectado para poder hablar un poco sobre tu carrera en la actuación. Cuéntanos, Sofía, ¿cómo es que inicias en el mundo de la actuación acá en Perú? Bueno, en realidad el mundo de la actuación siempre me llamó la atención desde muy chica. Lo tengo como un recuerdo de- desde siempre. Desde siempre estuve ligada al mundo de las tablas. Mi madre fue actriz en su época te hablo de los años 70, perteneciente al grupo Cuatro Tablas. Y ella, ella nos llevaba mucho al teatro desde muy chicas. Entonces, el teatro está, como te digo, las tablas, el escenario está entre mis primeros recuerdos. Incluso, como te comentaba, ella, habiendo sido actriz en los años 70 del grupo Cuatro Tablas, conocía a muchos actores. Entonces, llevaba, nos llevaba detrás de escena, o sea, tras bambalinas, ¿no? A conocer a los actores. Entonces, todo ese mundo me empezó a fascinar desde muy pequeña. No solo estar viendo la obra de teatro desde fuera, sino estar luego metida en eh, tras el escenario, ¿no? Pero entonces, todo ese mundo me encantó siempre desde muy pequeña. Y luego, de hecho, mi madre fue la que me impulsó a seguir con este sueño. Si bien cuando era chica ella me retenía un poco, yo quería meterme siempre a talleres, estando en el colegio. Y sí me llevó a talleres, pero por ahí, no sé, yo me quería meter a un taller de gente más grande. Entonces ahí mi mamá como que me aguantaba un poquito. Creo que hizo bien, ¿no? Yo era chica a comparación de la gente que se metía a los talleres de teatro, ¿no? Eh, Hasta que, bueno, pude ingresar a la universidad. Ingresé a la Universidad Católica primero para estudiar artes escénicas, y ella me impulsó mucho a eso, a que estudie, que lo hagan de manera formal, eh, si eso era lo que quería. Y así fue como hice de esto una formalidad, ¿no? Estudiándolo en la universidad. Luego se reabrió en ese entonces, yo te estoy hablando del año 2000, 2001, se reabre el TUC en la misma Universidad Católica, porque el TUC quedaba en Camaná, en el centro de Lima, ¿no es cierto? Entonces, reabre sus puertas con formato más universitario. Entonces, me cambio incluso de artes escénicas de la Católica, me cambio incluso al teatro de la Universidad Católica, que, como te digo, era en el mismo campus de la universidad, ¿no? Entonces, fue un cambio básicamente como de nombre, pero seguí continuando ahí en la Católica, ¿no? Entonces ahí me formé. Luego de eso, terminando la carrera en la Católica, me fui en el año 2006 a Buenos Aires a continuar con mis estudios, y esta vez me fui a estudiar dirección de teatro y dramaturgia. A Buenos Aires yo tenía 24 años más o menos,
y, y ahí estudié 2 años, estuve 2 años en Buenos Aires, y en ese tiempo, en ese tiempo en el que yo estaba en Buenos Aires, me sale este protagónico eh, llamado Cielo Oscuro, ¿no? De Joel Calero, compartía el protagónico con Lucho Cáceres, y eso me hace volver a Perú. Yo estaba, como te digo, en Buenos Aires estudiando, eso me hace regresar a Perú, y, y ahí es cuando se da la historia de Cielo Oscuro, cómo empiezan los ensayos, después luego empezamos la filmación, y luego de eso yo me he quedado todo ese tiempo en Perú. Después de haber estado grabando acá Cielo Oscuro, decidí quedarme, y estuve también haciendo teatro, también hice tele, también hice la teleserie Matadoras de Michelle Alexander, que se estrenó en el 4, fui una de las voleibolistas, de las protagonistas, era Rosa García, interpretaba a Rosa García, fue una experiencia maravillosa también, un formato distinto, ¿no? Yo venía del teatro, pasé al cine, luego paso a la televisión, pero la verdad que me fascinó el mundo de la tele también, y puedo decir que he estado, o bueno, estoy en ambos, en estos tres rubros del mundo de la actuación. Agradezco obviamente haber tenido todas esas oportunidades, y después, bueno, después he seguido con mi mundo teatral, que es una de las cosas que más me apasiona. Y luego de eso, volví a Argentina en el año 2016, hace poco. Volví a Argentina y he estado estos últimos años ahí hasta el año 2010, hasta el 2020, hasta el año 2020 que he regresado a Perú, y en Argentina dirigí mi primera obra de teatro en el año 2018, una obra de teatro que se llamó Respirar, de Martín Tufró, el dramaturgo, y al año siguiente, en el año 2019, estrené una obra de teatro ya como actriz. Estuvimos en temporada todo el año 2019 en Argentina, en Buenos Aires, con una obra que se llamó Perro Muerto, también del mismo dramaturgo, Martín Tufró, y bajo la dirección de Martín Tufró. Y ahora estoy de regreso. A ver, hagamos un poquito de hincapié en Cielo Oscuro. Es una película peruana del 2012. Está ambientada en la Lima actual, pero obviamente puede ser fácil cualquier capital de Latinoamérica, ¿no? La trama trata de el personaje que haces tú, es una joven actriz de teatro, se termina enamorando de un empresario textil, de un emporio eh, llamado Gamarra acá en Perú. Eh, ¿Cómo crees que ha madurado la película del 2012 al 2021? ¿Crees que la película esté más actual que nunca ahora? Sí, ahora que lo mencionas, la película tiene una actualidad, y me parece que va a tener una actualidad a lo largo de los años, conforme vayan pasando los años. Eh, Nosotros, cuando hicimos esta película, si bien el guión es de Joel Calero, y él ya tenía una historia, efectivamente es la historia de esta joven actriz de teatro, coincidente con mi realidad, ¿no? Joven actriz de teatro que se enamora de este comerciante del mundo textil de Gamarra, de este empresario, y mundos totalmente diferentes. Además, él era un hombre mayor, ella muy joven, estaba en plena etapa universitaria y de preparación. Y ahí es donde nace este enamoramiento, nace una historia muy linda de amor, pero en esta historia de amor se va a ir manchando por los celos, y cada vez celos más recurrentes, y celos enfermizos del personaje varón, ¿no? Del hombre que empieza a sentir que no puede manejar a esta joven libre que va por el mundo con una libertad desde su mundo artístico. Y claramente el personaje del hombre tiene una, una patología, una enfermedad, ¿no? Los celos patológicos, no es que es un celoso porque es actriz y porque puede besarse con otro, ¿no? Otro compañero de clase, sino ya
em, re- sale en esta historia para este hombre, sale todos estos celos patológicos que viene arrastrando de años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, no para contar la película mucho ni cómo termina, pero podemos, podemos relacionarla inmediatamente con los feminicidios, ¿no? Que vivimos hasta el día de hoy y, y podemos vincularla ahora en la actualidad, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tan actual es? Desde el lado feminista, si bien el feminismo existe hace décadas atrás, pero hoy en día está teniendo más repercusión en las redes sociales, está siendo más visible el llamado de auxilio de muchas mujeres que han venido callando a lo largo de todos estos años por temor, por el machismo, por la violencia también que se da en, en, en algunas parejas. Este, y, y entonces esta película, si bien como te decía, no estaba pensada vista desde el feminismo, ni una película que hablaba sobre el feminicidio, en su momento, en el año 2012, hoy en día creo que esta película está más actual que aquel Sí, entonces. yo creo, por ejemplo, que tu personaje tiene muy claro el feminismo sin mencionarlo en la película, ya que nunca cede a la matonería ni al sometimiento que quiere hacer el personaje de Lucho Cáceres, ¿no? Yo creo que es un personaje que se ha adelantado a los tiempos, básicamente. Han pasado 9 años de la película y es más actual que nunca. Por cierto, lo que están escuchando, Cielo Oscuro la pueden encontrar en Movistar Play, acá en Perú, obviamente. Y otra parte de la película que también es algo relevante son los desnudos. Al leer el guión, ¿cómo tomaste esto? ¿Hubo alguna controversia con tu familia, con la pareja que hayas tenido en ese momento? Cuando recibí el guión, a mí la historia la verdad que me atrapó inmediatamente y cuando, recuerdo mucho, cuando empezaba a leer las escenas fuertes de desnudo, obviamente me impactaron desde la lectura. Me impactaron y a la vez también pensaba, Dios mío, cómo voy a hacer esto? Pero seguía leyendo y seguía atrapada y cada vez más atrapada, incluso cuando terminé de leer el guión, recuerdo que se me caían las lágrimas de lo emocionada, de lo conmovida que estaba con esta historia y con este final, que no me importó. Todas esas preguntas que iba teniendo mientras leía, como te digo, pasaron a un quinto plano y dije, yo voy a hacer esta película, yo quiero hacer esta película, este personaje es para mí, es lo que sentí, este personaje es para mí, con todo lo que va a llevar a cabo realizar esas escenas de desnudo, bla, 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 eh, dije, no, esto es mío. Y me mandé con todo, yo estaba en Buenos Aires, como te digo, vine a Perú, empezaron las etapas de ensayo, empezó la etapa de ensayo y hubo mucho soporte desde los ensayos con el director, con Joel Calero y con Lucho Cáceres también. Los tres hicimos una lindísima amistad. Joel se preocupó muchísimo en que los tres nos hiciéramos amigos primero para justamente poder contar esa historia y que ambos, no solo yo, sino Lucho también se sienta cómodo desde la desnudez, ¿no? Al momento de finalmente cuando llegara el día del rodaje y tengamos que grabar esas escenas, ¿no? Todo estuvo muy, muy pensado. Entonces nos hicimos amigos, mientras nos hacíamos amigos, ensayamos muchísimo, muchísimo, y, y después recién entramos a la etapa de rodaje y en el rodaje también esas escenas se tocaron al final, la última semana de rodaje donde todo el equipo de rodaje, de producción, todo, ¿no? El equipo de luces, del arte, vestuarista, todos estuviéramos bien compenetrados para justamente estas escenas importantes de la película sean tocadas al final para que haya toda esta comunión de todos. ¿Me dejo entender? Claro. Y por ejemplo, ya que participaste pues, en esta película Cielo Oscuro,
Estamos hablando del 2012, ha pasado no tantos años, pero ha habido una evolución del cine peruano de esa época a esta parte. Si omitimos el 2020, la producción peruana de cine había, no sé si se esté convirtiendo en una industria, pero había elevado mucho, ¿no? Había más películas peruanas en cartelera, más películas incluso que podían hacerle la lucha tal vez a algún blockbuster de Hollywood. ¿Qué expectativas tienes con el cine peruano ahora, suponiendo que pasamos esta pandemia? Efectivamente, el cine peruano ha levantado muchísimo, como dices, en esta última década. De hecho, cuando nosotros grabamos Cielo Oscuro, empezaba todo este auge, por así decirlo, ¿no? Nuevos directores. Y todo este tiempo, todos estos años, hasta efectivamente, como dices, al año pasado, ha habido mucha industria, como dices, ¿no? No sé si industria, pero muchísimo. Muchos se ruegan la vestidura cada vez que yo digo industria, pero yo creo que el cine peruano está por lo menos empezando a tratar de ser una Empezando. industria, ¿no? Exacto, Tampoco hay exacto. que minimizarlo. No, no hay que minimizarlo. eh, por ahí no encontramos la palabra precisa, ¿no? El cine peruano es, efectivamente, estos últimos 10 años es como que ha ido con todo y para arriba, con muchos directores nuevos y eso, muchas historias nuevas y eso trae también mucho trabajo para todo el entorno artístico, todo el entorno que estamos acá, ¿no es cierto? Detrás, o sea, hay un equipo técnico, actores, actrices, es todo un equipo muy, muy grande que hay detrás de una película. Entonces, eso ha sido obviamente una felicidad grande para todos los que estamos metidos en este rubro y, y bueno, esperemos que siga. Obviamente, pasada la pandemia, cuando llegue finalmente la vacuna y vuelva aún más o menos la vida a un estado algo natural a como era antes, sí, esperamos que el cine continúe, que continúe el apoyo de los premios, ¿no es cierto? De los premios del Estado para que incluso haya más premios, que se puedan otorgar más premios para que incluso haya más directores creando y contando historias y todo el equipo que viene detrás, ¿no? Claro, esa es la idea. Bueno, para ir cerrando, ¿qué opinas del streaming? Recién, para los que no van a escuchar, estrenó Canción sin Nombre, una película que está yendo por Perú para el Oscar. Todavía no llegó a la nominación, pero se estrenó directo en Netflix. Obviamente ha sido por la coyuntura también. ¿Crees que pueda haber un punto en que Perú estrene películas directamente en streaming? ¿O crees que todavía tenemos la posibilidad de pasar todas nuestras películas en cartelera peruana? Mira, a mí me parece genial que, que pueda estar una película en streaming, en Netflix o en otras plataformas. Claro, lo más bello para nosotros es que pueda ser estrenado en una sala de cine. Eso es lo que añoramos, o sea, eso es lo que soñamos, ¿no? Actores, actrices, directores, guionistas, técnicos, soñamos ver esa película finalmente, después de tanto trabajo, verla estrenada en pantalla grande. Eso no tiene nombre, es una magia que no se puede describir por ahí con palabras. Pero si existen plataformas y dada la coyuntura, como dices, donde se puedan estrenar, bienvenido sea. eh, y como digo, por lo menos hasta que pase un poco toda esta situación complicada y puedan estrenarse finalmente en pantalla grande, ¿no? Que si bien se estrenó de repente en el streaming, después pueda también pasar a una sala de cine y que sea vista también desde ese lugar. Claro, esa es la idea, creo. Bueno, ya tenemos ahí una opinión sobre el cine, el streaming. En el 2016 tú retornas a Argentina, luego de algunos años acá en Perú, haces teatro allá, haces teatro independiente. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo teatro en Argentina? Bueno, y tal vez comparando un poco con el teatro peruano, ¿qué crees que nos faltaría para tal vez llegar a un punto que igualemos a Argentina? Primero nos faltaría, lo primero es apoyo del Estado. Creo que eso es crucial. Argentina obviamente nos lleva años de experiencia, y, pero porque hay un apoyo constante.
más allá de que cambie el gobierno, cambien de presidentes, esa ayuda estatal está implementada, arraigada, puesta y nadie la saca, ¿no? Es algo que tiene años atrás y está ahí instalado, como te digo. Entonces, primero que nada, ese apoyo del Estado, donde haya concursos, donde haya premios, para que justamente se puedan producir las obras de teatro, ¿no? Que no solamente sea recurrir a la empresa privada y pedir la plata, ¿no? Que es lo que hacemos todos los que estamos vinculados en el teatro. Vamos a tocarle las puertas a los empresarios y a ver qué nos dé, ¿no? Si le gusta el proyecto, que nos dé un poco de plata por aquí, otro poco de plata por allá, para poder realizar la obra de teatro. Esa es la única ayuda que tenemos nosotros acá, que está genial que exista, está genial, pero además tiene que haber un soporte del Estado constante en el que no cambie bajo ningún motivo, que tiene que ver con la educación, ¿no? La educación gratuita es para todos. Eh, Además, hay escuelas privadas. Lo mismo con el arte, ¿no? Lo mismo con la cultura. Apoyo para que se den espectáculos no solo teatrales, sino artísticos en general, apoyo para eso del Estado constante, donde todos y todas podamos postular, concursar, ganar nuestros premios, justamente para poder hacer nuestras producciones y poder estrenar, ¿no? Entonces, además, acompañado igual de la empresa privada. Entonces, eso es lo que tiene Argentina. ¿Por qué hay tanto teatro en Argentina? Porque tiene este apoyo. Entonces, nosotros estamos lejos todavía de eso y además también pensando que Argentina es una de las plazas más importantes del mundo, junto con Londres, Nueva York, Barcelona. Es gigante el medio artístico en Argentina. Entonces, si bien está el teatro comercial, también está el teatro alternativo y el teatro alternativo es, como te digo, es impresionante de lo grande que puede ser. Hay 300 espectáculos al día. Te estoy hablando, 300 espectáculos al día, si no es más, todos los días, ¿no? Entonces es muchísimo lo que hay para ver, muchísimo lo que se hace. Las salas no solamente son salas de teatro convencionales como las conocemos acá, pueden ser salas armadas en una cochera, en un garaje, en las mismas casas. Entonces, hay muchísimo más apoyo y por eso también se da muchísimo más la creación. Mi experiencia en Argentina, por un lado, eh, primero dirigí mi primera obra de teatro, como te comentaba, Respirar, de Martín Tufró, que se estrenó en el Espacio Callejón. El Espacio Callejón es uno de los teatros del circuito alternativo, que tiene apoyo el teatro. La sala teatral tiene, como te digo, apoyo de Proteatro, por ejemplo. Proteatro es del Estado argentino, ¿no es cierto? Entonces, no solo la sala de teatro tiene el apoyo, después uno concursa. Yo también me presenté junto con mi compañía, mi grupo, presentamos a Proteatro nuestra obra, nos dieron el ok, pudimos tener la plata para producir esta obra, finalmente estrenarla y la estrenamos. Concursé como todos los argentinos, argentinas lo hacen, ¿no? Entonces, eso fue, como te digo, en el año 2018. Luego al año siguiente estuve en la otra obra Perro Muerto, también de Martín Tufró, ya como actriz, que igual pasa como todas las obras, como te digo, el circuito alternativo, pasan por el mismo proceso. Concursar para distintos premios, ganas uno, ganas dos, ganas tres, empiezas a recolectar el dinero para que puedas finalmente producir y estrenar tu obra. Y esa es, finalmente, es una lucha, igual que acá, es una lucha para los artistas del teatro independiente, pero es una lucha acompañada. Te das cuenta la diferencia, es una lucha donde hay un acompañamiento. Claro, el Eh, gobierno te da un soporte. Te da un soporte, efectivamente. Por eso es que hay tanto. Además, después están obviamente las salas conocidísimas de la calle Corrientes, del teatro. Como te decía, entonces también están obviamente los teatros importantes de Argentina en la calle Corrientes, ¿no es cierto? Que son muchísimos. Entonces la oferta teatral que hay en Buenos Aires es muy extensa, muy grande. Eh, También pensando en que Buenos Aires
es una de las plazas más importantes del mundo a nivel teatral, junto con Londres, Nueva York, Barcelona, donde hay muchísima oferta de teatro. No solamente del teatro alternativo, sino del comercial, ¿no? Eh, entonces, es muchísima la oferta. Al día tú puedes ver en la cartelera, la cartelera del diario, tú puedes ver que hay 300 o más ofertas de teatro de distintas obras de ambos circuitos. Eh, entonces repito, ¿no? Es muy grande, no es comparable con Perú, no podemos compararlo. Eh, entonces, claro, hay un camino por recorrer en el teatro peruano, aún si bien hay más, más obras, hay más talento que se está viendo de actores, actrices, directores, dramaturgos, ¿no? Nuevos que están saliendo, hay mucha gente nueva eh, ahora en el teatro peruano y eso está buenísimo que se siga eh, que se siga generando teatro desde nuestros pequeños lugares, ¿no? Desde el lugar así más pequeño en el que cada uno impulsa sus propios proyectos, pero claro, no podemos comparar en este caso con Buenos Aires como te cuento, ¿no? Como te comento. Eh, eso. Bueno, y finalmente ya es el año pasado regresas a Perú. Lamentablemente llegó todo el tema de esta pandemia mundial que ha detenido un poco la cultura, no solamente teatral, cinéfila, musical, en el mundo. ¿Con qué expectativas recibes el 2021? Ha sido un golpe bajo para toda la humanidad, ¿no es cierto? Esta pandemia, todavía estamos ahí como medio medio queriendo salir, cada uno de nosotros, estamos ahí medio queriendo salir como de este mar que nos revuelve por momentos, ¿no? Yo lo veo un poco así, como que tratando de salir de la ola, esta ola gigantesca que nos ha arrasado con todo, en todos los, en todas las profesiones, rubros, ¿no? Y en el lo artístico, sí considero que ha sido uno de los rubros más golpeados en esta pandemia, donde no ha tenido ningún apoyo eh, y nos hemos visto los artistas más expuestos a esta falta de trabajo, ¿no? Podemos, a través de las clases, felizmente las clases virtuales de actuación, creo que hemos podido, no todos obviamente, pero una gran parte, como salir adelante en esta situación, ¿no? En esta situación tan trágica a nivel mundial, en la que obviamente los trabajos se han visto cortados en muchos casos, ¿no? La mayoría de personas se ha quedado sin trabajo y como te digo, en el sector artístico ha sido el más golpeado. Las salas de teatro, si bien ya dijeron que se van a abrir con un aforo pequeño, ¿no? Del 30%, 40%, es muy poco para nosotros los artistas. Y de por sí nosotros, cuando hacíamos en condiciones normales, sin pandemia, hacíamos una obra de teatro, así con todo el pulmón, la fuerza que le ponemos, llevar el público a la sala siempre ha sido costoso, ¿no? De hacer que la gente vaya al teatro ya con un aforo, además reducido, que se nos está dando ahora, es como más complicado, ¿no? Obviamente no va a ser con el aforo al 100% por la situación en la que estamos, ¿no? No estoy diciendo que tiene que ser así, obviamente tiene que ser con un aforo pequeño. De eso no hay duda ni reproche, ¿no? Estamos en una situación en la que nos tenemos que cuidar todos. Pero, ¿cómo ver las alternativas a nivel de Estado también en la que eh, pueda haber alguna ayuda para los artistas? ¿No? Eso también sería como un planteamiento, preguntas para hacerlas, para proponer, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro lado, para ver cómo, cómo hay una ayuda. No es que sea una ayuda que nos den plata por darnos plata, no, que se generen otros espacios, en este caso quizá virtuales o de repente al aire libre, con menos gente, ¿no? Pero al aire libre, o sea, generando espacios, digo espacios en todo el sentido de la palabra, ¿no? Generando espacios donde los artistas podamos seguir trabajando eh,
porque la crisis todavía sigue, si bien como decía, ya sabemos que el aforo va a ser menor para las salas teatrales, pero sabemos que esta pandemia va a seguir, todo este año va a seguir. Entonces, hasta que llegue la vacuna, y más allá de que cuando llegue la vacuna, igual seguiremos todavía en esta situación. Entonces, por eso hacía mis preguntas, ¿no? ¿Cómo resolver? ¿Cómo hacer para que este sector no sea el más golpeado, como te digo, que ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia? ¿Qué planes, en mi caso, qué planes tengo artísticos eh, a futuro, ¿no? De hecho, cuando regresé a Perú, que ha sido el año pasado, en 2020, mi plan así inmediato era dirigir mi siguiente obra de teatro aquí en Perú, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente eso se vio cortado por la pandemia y eso también ha quedado un poco en stand-by. No sabemos cuándo podamos retomar eso, pero eso como proyecto mío personal como directora. Pero a la par, el año pasado, en pandemia, sí he estado trabajando en reuniones virtuales con un grupo de teatro, en este caso con el mismo director que te mencionaba, Martín Tufró, director y dramaturgo argentino. Eh, Estamos en un proyecto de teatro-danza en el que argentino, entonces es como, vendría a ser como una coproducción peruano-argentina. Es un proyecto, estamos en eso, hemos estado trabajando todo el año pasado, como te digo, en la pandemia de manera virtual y seguiremos este año, me imagino, un poco en esa modalidad hasta que las cosas empiecen a calmar un poquito en el tema de salud, o que se pueda haber una estabilidad, ¿no? En el tema de salud. Lo más importante, obviamente, es la salud de todos. Entonces, eh, ese es un proyecto en el que estamos ya metidos. Yo como actriz acá, junto con estos dos actores grandísimos, bailarina conocida, Mirela, y actor, como te digo, Diego está también muy conocido en Argentina. Entonces, eso es un proyecto que está ahorita en camino. ¿Cómo seguirá? No lo sé. Todo es muy impredecible, ¿no es cierto?, con esta pandemia. Entonces, estamos en eso, luchándola ahí, pero viendo qué es lo que sucede, qué cosas se decantarán en el camino, ¿no? Y, y bueno, eso. Sí, creo, y bueno, eh, creo que por ejemplo, que los actores o actrices tengan un sindicato, estén más formalizados, serviría mucho para canalizar mejor las ayudas. He leído mucho de todos los problemas que tiene el, el Ministerio de Cultura y es increíble cómo se manejan. Pero bueno, Sofía, ha sido un gusto hablar contigo de todos estos temas. Es un podcast muy variado. Hemos podido hablar de teatro, de cine, de la coyuntura que vivimos ahora, de tus planes, de tus proyectos que esperemos salgan este año. Y cuéntanos cómo te encontramos en redes. Bueno, Eduardo, ha sido un placer conversar contigo. En redes estoy en el Instagram como Sofía Humala, @Sofía Humala, ahí me pueden seguir. Eh, Así es que voy a estar encantada de contestar preguntas, contestar comentarios, de lo que quieran saber. Listo, Sofía, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto cuando tengas algún otro proyecto y podemos volver a conversar nuevamente. Un Muchas gustazo. gracias, Eduardo. Un gustazo realmente. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo.